Muy buenos días a todos. Me encanta tener esta oportunidad de pronto de un cambio de formato sobre lo que fue la rendición de cuentas de la dirección ejecutiva del año pasado. Pensamos en que es mucho mejor hacer una rendición de cuentas de todo Corpoica y no solo de la dirección ejecutiva. Entonces tenemos un día en donde no solo pues yo haré mi parte, sino que los diferentes directores y áreas de la alta dirección en los diferentes centros pues también tendrán la oportunidad de dialogar con ustedes y de contarles lo que sentimos han sido los avances y sobre todo también obviamente lo que son los retos. Este es un día también importante no solo de rendición de cuentas y de diálogo con ustedes, sino que es un día de profundización, es un día de meternos a fondo en toda la corporación, desde el operario que trabaja alejado de su sede por las labores que tiene, hasta cualquier doctor. Es un momento en donde todos estamos juntos, por eso hicimos un esfuerzo, muchos para estar aquí, porque sé que tenemos 1000 cosas y 1000 compromisos, para dedicar un rato y un día a profundizar sobre nuestro nuevo modelo de negocios, sobre cómo estamos viéndonos, pensándonos y sobre todo proyectándonos a futuro. Por eso el formato del día comienza con una rendición de cuentas que haré yo y que será bastante diferente a la del año pasado. Estuve revisando los documentos del año pasado y obviamente me dediqué mucho a las cifras, que tantos empleados mejoraron y lograron un tema salarial, o que logramos tantos concursos, o que logramos tantos temas en lo financiero, etcétera. Yo quiero, en la medida en que pues habrá otras presentaciones con detalle, yo quiero que mi presentación me parece más interesante, que sea más en términos generales de lo que estoy viendo, de lo que siento han sido nuestros principales avances, logros y lo que obviamente siguen siendo nuestros grandes retos. Hoy Corpoica está repartida por todos nuestros centros, están nuestros directores, los gestores de innovación, los jefes de oficinas, están en diferentes centros para que el ejercicio se desarrolle entre los directores de los centros y estos denominados voceros, de forma que podamos tener la capacidad de resolver en los tiempos que vamos a tener de discusión, de diálogo, pues todas las inquietudes que con seguridad muchos de ustedes tienen. El ejercicio y el ajuste a nuestro modelo de negocios es muy complejo y va a requerir un enorme esfuerzo de comunicación interna. Ya lo comenzamos a hacer con el TANI, hoy es un día de comunicación interna básicamente, pero digamos que lo que estamos mirando y como nos estamos viendo es algo tan ambicioso y tan complejo que va a requerir un ejercicio permanente de comunicación interna hasta que cada uno de nosotros entienda y se comprometa al rol que va a tener que jugar dentro de nuestra organización. Entonces, bueno, el programa es un programa que comienza conmigo en esta videoconferencia a nivel nacional y luego se descentraliza en los centros, pero con el mismo formato, de manera que los directores nos puedan contar un poco y que nuestros colaboradores escuchen, no de Juan Lucas Restrepo, sino de los diferentes directores, en qué va nuestro modelo de Corpoica Más, que con los voceros hablemos de roles y responsabilidades dentro de este modelo y cómo hemos venido identificando quién hace qué y por qué, que es lo más importante dentro del modelo. Un tiempo espero amplio y suficiente para discutir. Hay un espacio posterior muy importante que ya es la rendición de cuentas por centro. ¿Qué siente cada director de centro de investigación? Han sido los logros y son los retos y son los sueños, y me parece que es una cosa muy importante, digamos que debería convertirse en un ejercicio rutinario que hagamos como organización. Y por la tarde pues ya hay un tema en donde inclusive nos hemos dado cuenta de que aquí en Tibaitatá muchos de nosotros no conocemos nuestros centros de investigación
no sabemos qué se hace, nos han contado que hay unos laboratorios, pero no hemos tenido la oportunidad de visitarlos, de entender para qué están y qué se hace allá. Entonces hay un tema de conozcámonos un poquito más, y al final habrá una trivia y les vamos a hacer un examen a todos para ver qué tanto, en cómo estamos en nivel de conocimientos frente a nuestro modelo, y obviamente el que más le pare bolas a todo lo que vamos a hablar en el día, pues posiblemente pueda irse a la casa con un premio bien chévere. Entonces ese es básicamente el programa. Para iniciar entonces con la primera sesión, yo quisiera pedirles a todos aquí en Bogotá y en Mosquera, perdón, y en los diferentes centros, que hagamos un minuto de silencio por nuestro compañero Jaime Triana, y comencemos por donde debemos. Bueno, muchas gracias. Ahora quiero pedirles un gran aplauso por la maravillosa vida y obra del doctor Jaime Triana. Bueno, muy bien. Entonces hoy es un día de Corpoica más, y espero que, aunque he visto que cada vez hay más compromiso y más personas, más colaboradores metiéndose en nuestro modelo, que todavía no hay una apropiación completa, y de pronto hay todavía un nivel de resistencia desde ciertos roles a lo que significa ser Corpoica, motor, actor y soporte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial. Y de eso se trata un poco el día de hoy. Estamos en una época de cambio, que yo espero que no sea un momento de cambio, sino que nos, digamos, ajustemos mentalmente a cambiar de manera permanente, a ir ajustándonos, a ir mejorando, a entender que si nuestro negocio es el negocio de gestión del conocimiento, el negocio de la ciencia, de la tecnología, pues que tenemos que tener una organización que sea capaz de modularse y de ajustarse y de acomodarse a la velocidad a la que va casi el propio conocimiento. En una entidad de estas es tremendamente fácil llegar a un momento de complacencia y sentir que ya nos definimos y nos pensamos perfecto y nuestro modelo es perfecto y que nos deje el bus. Entonces yo creo que el primer reto que tenemos es que nuestra mentalidad siempre sea una mentalidad de cambio y que no nos incomode el cambio, y que no pensemos en que los cambios son reestructuraciones ni cosas de esas palabras que no nos gustan, sino realmente la forma natural que tenemos de irnos acomodando, de irnos ajustando, de ir cambiando frente a los retos. Y esto comienza, el cambio, y de pronto la primera parte de la que me quiero referir, es un poco en lo que tiene que ver con nuestra gobernanza o nuestra forma institucional de la corporación. Y de esto hablamos un poquito el año pasado. El año pasado, y me veía la cara de sorpresa de muchos cuando hablábamos de que éramos una entidad 100% pública, que operaba en el derecho privado y de participación mixta y una serie de cosas, y todo el mundo decía, uy, eso de pronto es una cosa horrible porque es que nos va a dificultar cómo operamos, cómo funcionamos, etcétera. Y creo que estamos pudiendo demostrar que al contrario, que en la medida en que nuestra personalidad
de quiénes somos se aclara no solo entre nosotros, sino frente a los actores públicos de política, Ministerio de Agricultura, Colciencias, etcétera, pues va a ser o está siendo mucho más fácil y más claro pues poder asumir unos roles importantes como los que estamos asumiendo en Corpoica Más. Un hito importante en este año, en ese sentido, es que tenemos unos nuevos estatutos. Y esos estatutos yo quisiera, están en nuestra página web, y quisiera que les peguen una leída, que los entiendan, que los asimilen, y que en la medida en que no entiendan alguna de los temas que están descritos en nuestros propósitos, o en la misma naturaleza, o en la forma como funciona nuestra organización, pues me parece importante que nos busquen y que nos pregunten, etcétera, para que tengamos desde nuestra propia naturaleza, nuestros propios propósitos, un muy buen entendimiento y sobre todo de que esa es la cancha en la cual operamos y en la cual trabajamos y la cual obviamente no debemos transgredir. Entonces, un logro importante fue ese ajuste de estatutos, obviamente avalados por nuestros asambleístas y por el Ministerio de Agricultura específicamente, que tiene por estatutos un veto en las reglas de juego sobre las cuales opera la corporación. Entonces somos una corporación que no es una entidad suelta, no hay un director ejecutivo que se inventa y decide qué hacer, etcétera, sino que tiene que responder a un mandato de una asamblea. Corpoica tiene un número muy importante de miembros que participan y tienen derechos sobre la gobernabilidad de la corporación y eligen una junta directiva, y esa junta directiva es quien nos va mirando y nos va estudiando y va dándonos algunos derroteros y también pues va verificando si lo que nos dice que hagamos lo vamos haciendo. Corpoica en el 2009 tuvo 2 juntas directivas. Llevamos ya prácticamente 2 años en donde mensualmente, sin falta, hacemos una junta directiva, porque si no nos obligamos frente a una junta y si no logramos que una junta se obligue frente a nosotros, pues empieza a haber, digamos, falencias y dificultades en la gobernanza de la corporación. Entonces, ese es un primer tema en donde lo que les quiero expresar es que lo que hacemos, lo que somos, lo que queremos ser, pues se tiene que enmarcar en unas reglas de gobernanza y de institucionalidad, donde pues nuestra asamblea y nuestra junta son actores absolutamente críticos e importantes. Yo he tratado, y espero que sea útil, de comunicarles buena parte de lo que les voy a contar hoy en mis escritos, que ya pues que digamos que cuya frecuencia no es, digamos, no es todo el tiempo sistemática, pero sí es bastante alta. Y también quisiera que ojalá se tomaran el trabajo de leer mi media página, una página como de pensamientos, disertaciones, y donde les trato de contar lo que estoy viendo. Son los temas importantes de la coyuntura, pero también los temas importantes de futuro. Disfruto muchísimo cuando de la organización sindical o cuando algún colaborador me dice: es que usted en febrero del año pasado dijo en un comunicado tal cosa, y me transcriben textualmente lo que yo dije o lo que yo pensaba o lo que yo quería ponerme como meta. Y a mí me parece que eso es excelente. O sea, ustedes tienen que tener un director que se comprometa con lo que dice y en esa medida pues les dé también la confianza que necesitan, y eso a la vez me permita a mí, ¿cierto?, pues exigirles en contraprestación lo mismo. Y me parece que eso es una muy buena forma de relacionarnos. El modelo, sobre el modelo, que es el tema central de hoy, es de pronto sobre lo que menos tiempo voy a dedicar, porque ese es un tiempo, digamos, que está previsto ya para directores y voceros. Simplemente quería comentarles sobre el modelo un par de temas. Lo primero es que esto es y siempre lo hemos dicho, esto es una construcción social. Entonces nos hemos sentado durante ya casi 2 años
con muchísimos actores públicos, de la academia, gremiales, etcétera, a darle vueltas a lo que estamos pensando y lo que estamos proponiendo y a ir refinando y avanzando esa idea. Lo que pensábamos debía ser el modelo Corpoica más hace 1 año y medio frente a lo que es hoy es muy diferente. Y es posible que en 1 año ese modelo pues ajuste, vaya ajustando y vaya perfeccionando su visión. Pero también lo hemos hecho a nuestro interior. Y yo creo que muchos de los que están aquí, sobre todo investigadores, algunos asistentes de investigación, etcétera, que tuvimos la oportunidad de estar en ese taller en el taller nacional de investigación, que digamos, pues esa fue una gran oportunidad para hacer la construcción social desde adentro y para escuchar desde nuestros investigadores, desde nuestros directores, qué pensaban, qué querían, y obviamente también poder medir un poco frente a la inercia y la dinámica que llevamos, pues dónde están los grandes retos de cambio de dirección y de ajuste. Entonces el TANI fue creo que un hito muy importante de este año. Ni siquiera en el ICA, en las épocas del ICA, hubo una reunión nacional de todos los investigadores del ICA. Había obviamente reuniones por cadenas, por productos, por temáticas, cosas por el estilo, pero no el grupo de investigación como un todo. Es algo que sentí tremendamente útil y es algo con lo que creo debemos comprometernos. Es muy importante que tengamos con alguna frecuencia, yo pensaría que cada 2 años como mínimo, la oportunidad de que nos sentemos como grupo de investigación, nos miremos, nos retemos y entonces pues nos alineemos y echemos para adelante. El modelo de gestión de conocimiento en redes, yo pienso y estoy absolutamente convencido que es la forma de avanzar, y es algo sobre lo que estamos absolutamente jugados. Por ahí estuve leyendo esta mañana, nuestros gestores de innovación escribieron 4 frasecitas y me pidieron que hablara por ellos. Y los gestores de innovación básicamente lo que querían transmitirles o lo que les quieren transmitir es que están absolutamente comprometidos con el nuevo modelo, que les piden que les tengan confianza, que crean en ellos, pero también que los apoyen para que puedan sacar adelante una tarea tan gigantesca como la que tienen de dinamizar y lograr que lo que está hoy todavía un poco en papel se convierta realmente en una forma de trabajo normal y permanente de la corporación. Las redes de innovación, las redes por cadena de valor, por sistema productivo, es a lo que le está jugando la corporación en este momento. Los gestores de innovación tienen un rol brutalmente complejo de poder lograr que Corpoica a su interior funcione de esa manera, que los investigadores principales y sus delegados realmente se dediquen a pensar cómo sacan adelante los productos de investigación y cómo piensan en complejo y cómo se retan para que las diferentes disciplinas y áreas del conocimiento se integren para poder desarrollar productos de muchísimo mejor calidad, lo que implica muy probablemente más fácilmente adoptables y útiles para el sector agropecuario. Entonces, y tienen no solo ese reto, sino que tienen un reto hacia afuera. Y el reto hacia afuera es que de nada sirve que Corpoica funcione perfecto y que sus redes sean maravillosas y todo el mundo esté jugado y hasta la esquina más recóndita de Corpoica las redes logren permear y llegar, si no estamos absolutamente conectados con nuestros pares en el resto del sistema, con todo el entorno externo, no solo nacional sino internacional. Entonces tienen un reto gigantesco. Sus primeros meses, creo que ya llevan como 3 meses con ese nuevo rol, es un rol, ejerciendo ese rol, pues lo han dedicado fuertemente a buscar construir una muy buena agenda interna quinquenal de la cual nos sintamos muy orgullosos y que exprese todo lo que Corpoica es capaz de hacer.
pero obviamente pues necesitan que sus colegas de las redes, en la medida en que esto ya se esté definiendo, asuman en muy buena medida aspectos para mantener estas redes dinámicas, que ellos puedan también empezar a hacer lo mismo que están haciendo hacia adentro, ya con las cadenas del Ministerio de Agricultura, con los consejos, con los aliados externos, etc. Entonces es un tema absolutamente importante en donde, digamos, no apoyar nuestras redes o nuestros gestores pues no puede ser una opción en la corporación. Lo que no esté en esas agendas no va a contar con el apoyo de la corporación. Eso me parece que es un tema importantísimo. O sea, si hay una maravillosa idea de investigación de un maravilloso investigador o investigadora, pues habrá que hacer todo el proceso de legitimar esa idea, convertirla en un producto, insertarla en un macroproyecto, dar el debate público, abierto, transparente, volverlo una prioridad de la agenda, venderlo al exterior en la cadena para que esa gran idea de investigación tenga el apoyo, la financiación y la colaboración de los colegas. Eso es absolutamente clave. O sea, si Corpoica y si Juan Lucas Restrepo permite el proyectico consentido aislado del resto del modelo, eso se nos vuelve obviamente un talón de Aquiles para lo que estamos buscando dentro de esta agenda. En ese sentido, pues, ¿qué hacemos y qué no hacemos? Pues es lo que está al orden, es como el tema del día. ¿En qué nos metemos en términos a qué temáticas le jugamos, a qué cadenas le jugamos, en dónde concentramos nuestros esfuerzos, cómo nos especializamos, cómo nos acomodamos dentro de un sistema? Es a lo que tenemos que jugarle en estos meses siguientes y es uno de los retos gigantescos. El otro reto enorme, y es digamos que ahora que he estado mirando un poco el borrador de la agenda en qué va, etcétera, sigue siendo que pensemos en que es una agenda de innovación o de investigación, desarrollo e innovación y no de desarrollo tecnológico. Y los vínculos, ¿cierto? La forma de integrar desarrollo tecnológico con vinculación, con transferencia, etcétera, pues creo que todavía es un reto gigantesco. Y cómo el tema de la transferencia es un tema de investigación, es un reto gigantesco, es un reto cultural adicionalmente, porque las redes tienen un mandato de innovación. Entonces las redes no son las redes de los investigadores que solo, digamos, piensan y ponen un producto tecnológico a punto, sino que las redes son las redes de los investigadores que piensan no solo en ese producto, sino dentro de un proceso de valorización y de vinculación cómo y por cuál vehículo llega hasta un usuario. Porque si lo que hacemos no llega a un usuario, pues no sirve, y si lo que hace Corpoica no sirve, pues entonces, ¿para qué Corpoica? Esa es un poquito la lógica que con la que tenemos que ver las cosas. Dentro de estos retos hay uno gigantesco de cambio cultural que tiene que ver con nuestra visión tradicional de transferencia de tecnología, que es muy bonita, como muy bucólica, muy romántica, es algo simpático, pero que nos limita tremendamente en el impacto. ¿Y cuál es la visión tradicional? Que Corpoica tiene que trabajar directamente con los agricultores. Entonces, yo me siento muy bien como investigador si logré sacar adelante una variedad y me voy a una comunidad X y me dedico a que esa comunidad conozca la variedad, la adopte, la asimile, la acomode dentro de su sistema productivo, y eso, pues claro, eso visto en micro es maravilloso, pero eso no le genera cambio técnico al país. Entonces nosotros tenemos que dar una vuelta y dedicarnos a hacer una especie de banco de segundo piso, ¿cierto? En la medida en que a quienes van los agricultores y a quienes acuden para ponerse al día, para recibir conocimiento y acompañamiento, etcétera, es a sus asistentes técnicos. ¿Cuáles asistentes técnicos? Los pocos que hay hoy, es un mercado pequeño,
Hoy hay unos servicios de extensión, hay unas cooperativas que tienen asistentes técnicos, hay unos temas gremiales, hay una asistencia técnica de Hexagros todavía incipiente, pero hay una política muy fuerte del Ministerio de Agricultura de promover una gran masa crítica de asistencia técnica en el país. Entonces, de aquí a 1 o 2 años vamos a tener 15, 20 mil asistentes técnicos que se van a convertir, se tienen que convertir en nuestra clientela directa, y porque si ellos no reciben todo el conocimiento adecuado y como con las herramientas pertinentes, etcétera, pues entonces no vamos a tener impacto. Entonces hay un cambio de paradigma brutal, en donde tenemos que entender que aunque nuestro cliente y por los que vivimos y a los que le metemos ganas son los agricultores, los ganaderos, etcétera, nuestro vehículo y con quien tenemos que trabajar son los asistentes técnicos. Y aquí hay un tema muy fuerte de cambio de la corporación y muy doloroso para algunos, porque es que retraerse de mi comunidad con la que yo trabajo muy rico, etcétera, pues es un tema doloroso micro, pero tenemos que pensar en grande, en macro, para poder tener un impacto bien importante. Bueno, este año ha sido un año, como yo lo siento, de consolidación de muchas cosas, y obviamente yo no quiero hacer un recuento exhaustivo de logros, sino que quiero de pronto usar algunos para tratar de pasarles, digamos, la idea y convencerlos en alguna medida de que estamos en un momento bueno de la corporación, de cambio de tendencia, de recuperación, etcétera. No digo que no haya problemas, ahorita hablaremos de los problemas, no digo que no haya riesgos, ahorita hablaremos de los riesgos, pero yo sí siento que están pasando cosas importantes, que me parece que muchos de ustedes las conocen, pero que quiero que las veamos como un todo, para que sientan por lo menos lo que yo siento, y es que estamos en un cambio de tendencia bien positivo y bien importante. Y comienzo hablándoles de algo que para muchos es un tema muy cercano y que lo han sufrido o disfrutado a veces, que tiene que ver con el ICA. Resulta que nos tomó casi 20 años que vamos a cumplir, tanto al ICA como a Corpo ICA, como resolver esos complejos de una separación forzada. Y cuando llegamos a Corpo ICA, inclusive en mis épocas anteriores en el Ministerio de Agricultura o en el DNP, etcétera, uno veía una enorme distancia entre el ICA y Corpo ICA. Cada uno, digamos, organizándose para no tener que depender del otro, ¿cierto? Y una relación en lo contractual, en el manejo de arrendamiento de los centros, de los bancos de germoplasma, bueno, todo era tirante, difícil, etc. Y eso se reflejaba inclusive en temas legales. Entonces el ICA decía, Corpo ICA no está invirtiendo en infraestructura, entonces le voy a quitar los centros. Eso, digamos, no tiene mucho sentido, pero entonces nos obligaba, ¿cierto? Entonces, Corpo ICA, usted es mi arrendatario y se porta bien y haga esto y haga lo otro, etc. En este par de años ha habido un acercamiento muy importante y que yo pienso que con el compromiso de todos lo podemos consolidar. Corpo ICA y el ICA se necesitan y tienen una relación que es indisoluble de largo plazo. Y hemos avanzado, digamos, mucho, y quiero darles un par de ejemplos en cómo esas dos entidades se están acercando. Entonces, una primera idea, el ICA necesita de nuestros desarrollos, de nuestra gestión del conocimiento para poder cumplir cabalmente con su mandato. Y el ICA ha tenido dos opciones. Una, contrato una planta de doctores, investigadores, etcétera, y hago los desarrollos en el ICA. U otra, le digo, señores Corpo ICA, tengo este problema, tengo esta plaga, tengo esta enfermedad, tengo esta crisis, ¿ustedes qué pueden hacer por nosotros? Y hemos desarrollado ya en este par de años una serie de proyectos. Doctor Diego, por ejemplo, manejó uno clave, muy importante, que nos acercó mucho en el tema de brucelosis. Aprovecho que lo veo para hablar dar ese ejemplo, donde estamos entonces desarrollando una labor funcional. El ICA confía en las capacidades de investigación de la corporación
y entonces le delega y le solicita apoyo en las mismas, y eso acerca mucho a las instituciones. La visión del manejo de bancos de Germoplasma ha cambiado tremendamente, no solo porque hay más recursos, sino porque los bancos se ven como una materia prima que hay que valorizar y que hay que vincular y que hay que mover, etc. Entonces el ICA está diciendo, bueno, no solo sean buenos banqueros, buenos curadores, sino que dediquémonos a caracterizar, dediquémonos a ver cómo vamos vinculando esos recursos genéticos en procesos de agregación de valor y de soluciones. Ese es un tema que antes era tabú, ahora lo hacemos y discutimos proyectos, etcétera, de manera muy importante. En estos últimos meses, de eso escribí un comunicado, decidimos con el ICA que nos entregaran a título gratuito subproductos, algunos subproductos de los bancos de germoplasma bovinos. Entonces estamos estableciendo unos núcleos ya de mejoramiento genético, donde habrá presión de selección y una serie de cosas que no podemos hacer con los bancos, pero que sí debería estar haciendo el país, donde tendremos próximamente 300 hembras blanco orejinegro y 300 hembras romo sinuano, costeño con cuernos, etcétera, dedicadas a procesos de investigación y de selección y de mejoramiento genético. Esto era algo impensable hace unos años y por eso quiero insistir mucho en que ese es un buen ejemplo de cómo nos estamos acercando al ICA. Y el último tema al respecto, o el penúltimo, es que estamos en este momento, a través del Ministerio de Agricultura, quien tiene la potestad, se elevó una solicitud de concepto al Consejo de Estado sobre el uso de los subproductos de los bancos de germoplasma, y estamos, Ministerio de Agricultura, ICA, Corpo ICA, trabajando con los señores magistrados, buscando, ¿cierto?, que su concepto sea un concepto que permita que todos sus subproductos los podamos utilizar como la corporación para nutrir nuestros procesos de investigación. Temas que no se pensaban antes. El último del ICA. Estamos mirando cómo hacemos una vaca, una olla, una natillera en temas de infraestructura. Entonces ponernos de acuerdo para el año entrante en cómo hacemos que nuestros recursos, que siguen siendo muy poquitos en infraestructura, los analicemos con el ICA y el ICA meta otros tantos y podamos entonces, tanto en infraestructura física de edificaciones como infraestructura productiva, como cercas, como grandes problemas que tenemos, pues hacer inversiones complementarias. Entonces ese es un tema bonito de una entidad que siempre debió haber sido nuestra hermanita más cercana, y por alguna razón de esa separación forzosa, pues terminó no siéndolo por un tiempo. Pero bueno, 20 años después ya eso está organizado y creo que vamos a avanzar, y que es un tema que trasciende a que Teresita o Juan Lucas estén ahí, sino que es un tema que se consolida y es un tema totalmente institucional. Y de esa misma forma podría hablarles de nuestros acercamientos funcionales con el Ministerio, con el SENA, con Colciencias, etcétera, que en alguna medida, pues con todas estas instancias, pues tenemos que acercarnos, comprendernos y empezar a entender quién hace qué y cómo ejercemos nuestros roles, nuestras funciones, etcétera. El tema de hablando un poquito de criollos, de ganados criollos, vamos a aprovechar, ¿cierto?, que tenemos un gran proyecto colaborativo con Asocebú y Genes Difusión para de una vez meterle altísimo conocimiento y temas de biotecnología a ese trabajo con los criollos para lograr, digamos, desde temas de genómica, etcétera, salir adelante con ellos. Digamos que su proceso de mejoramiento se acelere y sea mucho más efectivo y nuestra puntería sea mucho mejor. Con esto, esto viene de un trabajo mucho más profundo y grande y de escala que estamos haciendo con Asocebú para construir un índice genómico para selección de la raza Brahman colombiana. Y aquí, digamos, ese tipo de proyectos más la voluntad del ICA, bancos de germoplasma, etcétera,
nos ha permitido que en términos de equipamiento y en términos, digamos, equipos de laboratorio, etcétera, Corpoica empiece a meterse y a lograr otra vez ponerse en un muy buen nivel en equipos. Esos proyectos requirieron la compra de un equipo, de un par de equipos de genotipado y secuenciamiento que Corpoica, digamos, tiene que tener y no tenía, que entiendo llegaron a Corpoica a Tibaicatá esta semana. Entonces, bueno, empezamos a tener juguetes importantes. Lo importante no son los juguetes, sino cómo los usemos y cómo les demos valor en los proyectos. Y como llegó lo de genotipado, han llegado a los centros, a través de los convenios con el Ministerio de Agricultura, unos equipos muy importantes de laboratorio y equipos de campo que empiezan a romper una tendencia gravísima, diría yo, de un Corpoica desactualizado en términos de las herramientas de trabajo que tienen los investigadores. Ya son varios miles de millones de pesos. Yo creo que debemos estar llegando a unos 5.000 millones de pesos en inversiones en equipos, sobre todo de laboratorio, pero también de campo. Entonces ahí vamos, digamos, rompiendo una tendencia y por lo menos empezando a resolver una de esas limitantes que tiene nuestro grupo de investigación. Un hito bien importante también del año que me da mucho orgullo es la recuperación de Obonoco, y es un tema pues que tiene como dos connotaciones. La primera es algo simbólico, ¿cierto? Y simbólico en la medida en que es una señal de confianza y es una señal de cambio de tendencia. Entonces un Corpoica que se estaba despiezando, desmembrando, a un Corpoica que empieza a recuperarse inclusive en su presencia en las regiones, me parece que es una señal muy importante. Y Obonoco es, por el otro lado, una señal clave de compromiso. O sea, si nos entregan Obonoco y rápidamente los nariñenses y la gente del Cauca, del Patía, etcétera, no siente que esa entrega valió la pena, pues entonces nos volvemos a meter en un problema. Entonces yo también veo la entrega de Obonoco como un reto gigantesco a ser capaces de hacer las cosas bien, entregar y que nos quieran los productores, las autoridades, nuestros colegas de las universidades, etcétera, que digan en 2 o 3 años qué buena decisión la que tomó el Ministerio de Agricultura de haberle devuelto Obonoco a Corpoica. Es un tema, creo que es bien importante de resaltar para este año. Otro tema clave, del cual les he hablado mucho y que pienso ha sido como uno de esos salvavidas que le mandan de por allá arriba a uno, ha sido el tema de nuestras responsabilidades frente a la ola invernal. Entonces, haber llegado debemos estar por, no sé, 13.000 familias, algo por el estilo, con semillas, con transferencia de tecnología, con temas desde el tema de salud animal, vegetal, etcétera, pues ha sido como otra reto de demostrar que Corpoica es capaz no solo de hacer lo que tiene por mandato, sino también de ejecutar, porque venimos desafortunadamente de una visión, ¿cierto?, y de una percepción de que Corpoica no es capaz de manejar recursos, de manejar proyectos, de llevarlos adelante, etcétera. Entonces digamos que con ese proyecto, que ha sido de muchísimo impacto, más otros, estamos dando la vuelta y estamos mostrando que podemos, digamos, generar unos niveles de confianza bien importantes. Bueno, hay otros temas claves, voy a mencionarles unos 3 o 4 más. Hay algo digamos, un par de temas internos que me parece importante contarles, son los siguientes. Lo primero es digamos que todo ese ajuste para contar hoy con una oficina de comunicaciones, identidad y relaciones corporativas, una oficina asesora de la dirección ejecutiva, porque el tema de comunicaciones lo habíamos encontrado en el diseño como una parte de la dirección administrativa y financiera,
devolverlo como oficina asesora y darle, digamos, la importancia a ese tema que es fundamental. Me parece que ha sido un cambio importante para resaltar. Creo que en esta oficina hemos tenido un muy buen impacto hacia afuera y espero que tengamos un muy buen impacto hacia adentro en la medida en que esa oficina tiene la responsabilidad de comunicación interna en la corporación, que es uno de los temas que veo donde más tenemos, digamos, las mayores brechas y los mayores retos. Otro cambio importante es también lo que les contaba hace unos días del cambio de modelo de auditoría interna. Una corporación con el número de empleados que tenemos, de centros, de cobertura, de programas, de nivel de manejo de recursos, estamos creciendo en términos de operativos, operacionales de una manera muy importante, pues necesita una visión de auditoría preventiva, digamos, de tratar de detectar problemas antes de que se vuelvan grandes problemas. Importante, y para eso decidimos, y creo que eso es una innovación institucional importante que fue avalada por Junta, etcétera, que nuestro grupo de auditoría interna sea de una empresa especializada. Entonces ya inicia en los próximos días una empresa que se llama Moore Stephens, y es una empresa que tendrá unos auditores residentes en Bogotá, un desarrollo de un programa anual de auditoría interna acordado con la dirección ejecutiva, según obviamente las áreas en las que vemos pues, que hay que con énfasis, etcétera, aunque son programas generales que miran temas de administración de recursos, de gestión técnica en general, digamos, su ámbito es completo, con la posibilidad de utilizar también en unas horas muy importantes auditores de esta misma firma que se encuentran en las regiones, y con la posibilidad también de comisionar o solicitar auditorías especiales que nos ayuden cuando aparece un gran problema, una gran crisis que requiramos entender y validar rápidamente. Y un tema muy importante de esto es el tema de la independencia. Si el director ejecutivo tiene un gran amigo, por poner un ejemplo, que invita a ser parte de una oficina asesora de auditoría interna y se convierte en nuestro auditor interno, pues no es sencillo que ese gran amigo mío me evalúe, ¿cierto? Y me mire con los ojos que me deben mirar a cualquier persona de la corporación. Entonces es muy importante que esto lo haga una oficina independiente, que aunque sea gente muy querida y muy decente y muy elegante la forma como debe desarrollar su trabajo, pues obviamente pueda mirar no solo hacia abajo, sino mirar hacia los lados y hacia la dirección ejecutiva y detectar problemas, prevenirlos, etcétera. Y que pueda en cualquier momento, cuando vea que Juan Lucas Restrepo tiene ideas que de pronto no le convienen a la corporación, y no solo las tiene, sino que las está ejecutando, entonces pues ir a la junta directiva y decirle, señores junta directiva, yo auditor interno, quiero advertirles sobre esto. Entonces digamos que estamos, y es como un avance importante, pues pensando cómo nos manejamos, cómo nos controlamos, cómo hacemos que las cosas funcionen bien, ¿cierto?, en nuestro marco de trabajo, nuestra cancha, nuestras reglas establecidas, etc. Para esto va a ser muy importante sacar adelante nuevamente nuestro certificado de gestión de la calidad. La semana entrante tenemos auditorías. Yo estoy seguro que nos va a ir muy bien, pero también sé que es un reto gigantesco. Y es un reto gigantesco porque estamos siendo maximalistas. Estamos sometiendo a auditoría no un pedacito de Corpo ICA o no algunos centros, sino otros, sino es toda Corpo ICA. Y lo que nos están certificando, lo que nos van a certificar es nuestro modelo de gestión del conocimiento por redes y todos los procesos conexos, ni más ni menos. Y si lo logramos, que lo vamos a lograr, pues seríamos o vamos a ser la primera organización, posiblemente a nivel mundial, que logra certificar de esa manera un proceso de gestión del conocimiento. Entonces es un reto gigantesco,
Para eso se han cambiado y se han ajustado procedimientos. Estamos pensando en nuestra gente más en términos de roles y responsabilidades y no con esas descripciones que teníamos antes rígidas, y por eso ustedes han visto cómo manuales de descripción de cargos, una cantidad de cosas pues han avanzado y tenemos hoy en día unas reglas de juego mucho más claras, mucho más transparentes, espero mucho más fáciles de seguir para que podamos funcionar tranquilamente en el día a día. Hay temas en que vamos cerrando y digamos donde todavía siento yo que hay unos riesgos importantes. Entonces, por ejemplo, cuando el doctor Juan Carlos Pérez me llamó hace más o menos un mes a decirme: doctor, el INCODER me recibió la retroexcavadora anfibia, que era la última que nos quedaba de los distritos de riego de la zona del Magdalena y que administraba Corpoica, pues fue un día muy feliz para él como director de centro y para mí. Nuevamente porque pues estamos saliendo de unos temas que no empatan bien con lo que queremos hacer hacia adelante y que nos han generado una serie de traumatismos administrativos, financieros, reputacionales muy complejos. Estamos trabajando muy duro en dos frentes. El primero es terminar de liquidar una relación de trabajo con el INCODER para pensar en otra relación de trabajo con el INCODER diferente, con otros parámetros. Entonces el tema de evaluación de tierras para entrega a campesinos y todo ese tipo de cosas pues están siendo liquidados. Son liquidaciones difíciles, contractualmente tienen una serie de cosas y pues tenemos que pensar en el INCODER en su rol ya de desarrollo rural y cómo va a jugar frente al tema de asistencia técnica, etcétera, para ver cómo nos vamos acomodando y queremos cambiar un poco esa relación. Y nos queda pendiente, hemos avanzado mucho, pero nos queda pendiente la gran liquidación de convenios del 2007 y 2009 de las convocatorias con el Ministerio de Agricultura, donde ya estamos en un punto de que nos avalen los auditores externos, los informes técnicos, los informes financieros, etcétera. Eso es de estos días, pero donde nos quedan unas contingencias financieras muy grandes, de las cuales les voy a hablar ahorita, que digamos que son como el gran riesgo o el gran reto que nos queda en términos sobre todo financieros, de riesgo financiero, para poder terminar, digamos, de liquidar una serie de programas que tuvieron sus justificación en su momento, pero que en este momento pues han sido difíciles, nos han generado problemas, nos han obligado a invertir muchos recursos nuestros que debimos haber invertido en otras cosas y nos han consumido y me han consumido un enorme tiempo de gestión para tratar de dejar esos temas bien organizados. Y ahí estamos hablando de, por ejemplo, un programa de cierre de plantas de biocombustibles para poder terminar de entregarlas, la llave, todas las cosas, y dejar eso ya como un tema liquidado y, digamos, liberar nuestro tiempo en otras cosas importantes. Bueno, el último tema de hitos, pienso que, y es que hemos avanzado bastante, con enorme dificultad, en fortalecer alianzas con terceros, porque se nos había olvidado el tema. Y alianzas no se trata de repartirnos plata, sino de aprender a colaborar y a trabajar en conjunto. Entonces tenemos un esfuerzo gigantesco que ahora nos está ayudando el doctor Juan Pablo Molina a coordinar, y es toda la relación Corpoica-Embrapa, que es una relación muy retadora en términos de que una relación científica no es de cooperación, sino es de colaboración, gana-gana, científica, etcétera. Y creo que ya por lo menos tenemos un marco de trabajo de qué vamos a hacer y por qué vamos a trabajar juntos en una cantidad de temas con Embrapa. Hemos profundizado mucho los temas con el CIAT, hemos negociar con el CIRAD todos los temas que vamos a trabajar en conjunto en cacao y en caucho. Ha sido muy complejo, pero tenemos ya entonces un aprendizaje de cómo empatarnos y cómo empalmarnos y cómo poder hacer buenas alianzas con esas organizaciones. Corpoica solo no es capaz.
y el Corpoica con el doble de investigadores o el triple solo tampoco es capaz. Corpoica, si no está muy bien conectado a los circuitos de conocimiento, si no es amigo de los duros en los diferentes temas, amigo funcional, pues obviamente no nos va a rendir lo que nos debe rendir. Bueno, mi siguiente capítulo, que yo quisiera que fuera un capítulo central, tiene que ver con nuestra gente y nuestros colaboradores. Y yo comienzo por decirles que, digamos que si a cada año le pongo un nombre, entonces por ejemplo, es el año de la confianza. Creo que en recuperación de confianza, pues les he estado tratando de demostrar que vamos bien en ese sentido. Obviamente la confianza es un reto permanente. Yo pienso que nuestro próximo año es un año de la gente, es un año del equipo, es un año de los colaboradores. Y comienzo por decirles que el reto es gigantesco. Y que el reto es gigantesco porque, a pesar de que tenemos grandes personas, grandes seres humanos en Corpoica, mucha gente con un nivel de compromiso muy grande, pues tenemos unos defectos también gigantescos que implican riesgos gigantescos. Mi gran preocupación desde que llegué, y sigue siendo una gran preocupación, es el tema del cumplimiento. Es el tema de que si yo me le mido algo, yo hago lo que esté en mis manos y me sacrifico lo que tenga que sacrificar para sacar adelante mi compromiso. Porque el compromiso de un investigador o un grupo de investigación frente a un solo producto de investigación de la corporación, ese producto único, ese esfuerzo único, nos puede hacer un daño gigantesco a todos en la medida en que tenga un traspiés y no salga adelante. Y yo siento que desafortunadamente en Corpoica, cuando la gente hace las cosas mal, no pasa nada. Y como no pasa nada, pues entonces a mí qué me importa. Entonces yo sí creo que tenemos un reto brutal, gigantesco, del tema de cumplimiento frente a nuestro equipo de colaboradores. Y el año entrante me comprometo en meterle todo mi esfuerzo a ese tema. Y eso implica sacar adelante un modelo de evaluación de desempeño que sea virtuoso, que reconozca la colaboración, que reconozca las redes, que pondere una serie de cosas importantes y que obviamente tenga tanto sus premios, su zanahoria como su garrote. Me parece muy importante que tenga en su adecuada proporción de las dos. No sé si Sandra Consuelo Gil está por acá. Hola, Sandrita, muy bien. Bueno, estamos después de una búsqueda fuerte de bastante tiempo, bastantes meses, logramos, ¿comenzaste esta semana? Muy bien. Esta semana tenemos nuevo líder nacional de gestión humana, que va a ser, digamos, el cargo que con todos los centros, oficinas, los colaboradores de Bogotá, en conjunto con la dirección de investigación, en conjunto con la oficina de planeación, que obviamente como parte del área administrativa y financiera, pues va a tener una serie de tareas fuertes. Lo que le pedí a Sandra es que no se meta en la parte operativa inmediatamente, que no se dedique a firmar vacaciones, permisos, bueno, todo lo que tiene que firmar y por lo que tiene que responder un área de este tipo, que Patricia siga apoyando, digamos, y que también estoy muy agradecido con ella, todo el proceso, y que se dedique o nos dediquemos, porque es un compromiso mío, a que pensemos cómo es el tema de la gente en la corporación. Entonces, cómo es el tema del modelo de evaluación de desempeño, cómo son los temas de bienestar, cómo son los temas, y ahorita hablaré de eso, de las enormes inequidades que siguen existiendo en temas salariales, por ejemplo, y que les podamos presentar a ustedes, marzo, abril del año entrante, unos cambios y una visión muy clara de política frente al talento humano de Corpoica, que es nuestro recurso, ¿cierto? Corpoica es
su gente y lo que su gente puede hacer con su cabeza. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que trabajarle fuertemente al tema. Eso implica pues lo malo para quien no está comprometido con la corporación, pero para prácticamente todos nosotros o el resto, pues debe implicar cosas muy buenas, muy agradables, muy positivas, donde sintamos que nuestro compromiso es reconocido y es valorado como debería ser. En este tema yo igual siento que hemos avanzado mucho. Si ustedes han visto nuestra página web, tenemos una nueva convocatoria por 8 personas con nivel de maestría para que ingresen a nuestro cuerpo de investigación de la corporación hacia principios del año, espero. Y con esto ya superamos de lejos 20 nuevos investigadores en Corpoica que han entrado por concurso y que han demostrado en muchos casos llegar a retar, a preguntar y a dinamizar nuestro grupo de investigación. ¿Por qué son máster todos en este caso? Porque, y esto es un tema que será parte de la política y donde espero retroalimentación de ustedes, porque yo empiezo a ver o a prever que Corpoica debe tener, digamos que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el grupo de investigación. Corpoica debería funcionar, digamos, de una forma similar a la siguiente, y no estoy poniendo nada, sino como una idea al frente. El nivel de entrada predominante al grupo de investigación de la corporación debería ser un nivel de maestría. Y deberíamos, mediante la formación, formar nuestros doctorados. Entonces, Corpoica, ¿por qué? Porque un doctorado, en muchos casos, que no ha hecho parte de esta comunidad, que no entiende nuestro mandato de desarrollo tecnológico, que es muy diferente de pronto al mandato que tiene un doctor en una universidad, tiene un costo de oportunidad de aprendizaje, de meterse en el modelo corporativo muy alto. Entonces, obviamente necesitamos muchos doctores en la corporación, pero me parece que debemos formar doctores y que entonces debemos recibir un número importante de personas de maestría, minimizar el número de doctores que recibimos. No digo que no lo hagamos, habrá casos en donde pues las oportunidades o las necesidades pues lo van a requerir, y hacer un enorme esfuerzo en formación para que esa masa de gente con maestría, con todo el rigor, la objetividad, la transparencia, por oferta, no por demanda, como les contaba, empecemos a decir, bueno, Corpoica necesita doctores en esto, doctores en lo otro, doctores en tal, y empecemos a formar y a promover nuestro grupo desde el nivel de maestría. ¿Qué pasa con los niveles de profesionales, etcétera? Entonces ahí lo que yo veo es lo siguiente, y estamos hablando no de nuestra planta de profesionales universitarios, sino de cómo podría migrar la corporación hacia futuro. Corpoica debe tener un número en sus proyectos de investigación y utilizarlos y aprovecharlos para evaluar agrónomos o tecnistas, veterinarios, etcétera, que trabajen para los proyectos por prestación de servicios y que sean quienes tienen toda la oportunidad, en la medida en que sean muy buenos, muy juiciosos, después de un par de años por lo menos de haberlos evaluado, de incorporarse a la planta de la corporación como ya profesionales universitarios de planta. Si se incorporan por concurso, entonces cuando hablamos de convocatorias internas hablamos de eso. O sea, Corpoica no debería meter a su planta un profesional universitario que no haya previamente trabajado con la corporación. Eso es, digamos, tenemos que ser, y por eso hablamos de convocatoria interna, de gente que haya estado con nosotros y que nuestro grupo de investigación valore, haya evaluado, etcétera, de manera que podamos ser muy objetivos en esa selección. Esos profesionales universitarios, obviamente, pues al entrar con ese rigor, con esos requisitos, pues deberán ser muy buenos, ¿cierto? Y como tal, entonces tenemos que comprometernos con ellos
en la medida en que tengan la vocación, la voluntad, etcétera, también de apoyar de sus procesos de formación hacia maestría. Entonces, digamos que eso está previsto. Entonces, en el tiempo, lo fuerte va a ser un proceso de patrocinio de formación de maestría a doctorados y un esfuerzo también importante de patrocinio de PUs hacia maestría. Pero lo predominante debería ser maestría y el nivel de entrada crítico de investigación a la corporación debería ser el nivel de maestría. Eso lo dejo como una gran idea, seguro va a suscitar un debate bien interesante, pero creo que es una visión. Que me di cuenta hace como 15 días y estoy mirando lo que podría ser Caribia a finales del año entrante. Entonces Caribia va a tener, creo que tenía un doctor cuando llegamos, al final del año entrante va a tener 5. Entre concursos, entre el nuevo director que tiene doctorado, entre Rocío que terminará su formación, más diferentes movimientos, etcétera, lo que implica obviamente tener un centro con muy bajas capacidades a tener un centro ya digamos importante con capacidades claves que en la medida en que trabaje en red, etcétera, pues va a ser tremendamente visible en su zona de influencia. Eso es un poco lo que quisiera y son como hitos y temas que digamos como que me ponen muy contentos. Hay un reto gigantesco de relevo generacional, sigue siéndolo. Si ustedes miran más o menos en 10 años, o digamos que todos los años se jubila un 10% de nuestro grupo de investigación. Y eso es una tasa altísima. O sea que si en 10 años no hacemos nada, se cerró Corpoica. Entonces tenemos un reto enorme, no solo de ser muy activos para que nuestra capacidad no solo no baje, sino que vaya creciendo en la medida en que nos vayamos recuperando, etcétera, sino ir previendo cómo manejamos el relevo. Y a eso tenemos que meterle mucha cabeza con dirección de investigación, con nuestra área de gestión humana, etcétera, para ver cómo mejoramos. Hemos tenido buenas ideas, hemos hecho algunos ensayos para ver cómo manejamos el tema de relevo, pero hay un tema fundamental, clave de relevo, y es que Corpoica se quede con la maleta del conocimiento y todo lo que eso implica, porque digamos son nuestros activos institucionales principales. Mi último tema en gente tiene que ver con las brechas, y sobre eso pues quisiera decirles lo siguiente: si hay un problema grande digamos de insatisfacción en la corporación en este momento, es que todavía no hemos podido cerrar la brecha salarial de muchas de nuestros colaboradores. Entonces hay, digamos, por ponerles un ejemplo, en un nivel de apoyo asistencial, brechas de 200, 300 mil pesos. O sea, 20, 30, 35% sobre el salario recibido de brecha frente a compañeros que tienen responsabilidades similares, etcétera, es brutal, es un tema insostenible. Entonces aquí yo pues hasta ahora les he pedido muchísima paciencia. Hemos hecho toda nuestra contratación con todo el rigor para que la brecha no crezca, porque después financieramente no la cierra absolutamente nadie, y digamos que me he comprometido a resolverles el tema próximamente. Hoy ya puedo decirles que en nuestro primer ejercicio de presupuesto que discutimos hace unos días con la Junta, y en el definitivo que llevaremos a la Junta entrante, ya voy a apropiar los recursos para que a más tardar al cierre del primer trimestre del año entrante toda la corporación esté nivelada. Eso va a implicar un esfuerzo de 2.000 millones de pesos de mayor presupuesto de funcionamiento del año entrante, pero es obviamente lo justo y es también la forma de honrar un compromiso social que tenemos con nuestra gente clave. Entonces, eso es no solo maravilloso para cientos de ustedes, sino que eso nos va a permitir empezar a pensar
un poco más allá. ¿Y qué es empezar a pensar un poco más allá? Empezar a pensar ya cómo en el tiempo vamos reconociendo un escalafón en la corporación que no lo hemos tenido, ¿cierto? Pero ya irlo definiendo e ir incorporando en los temas de remuneración temas tales como desempeño, experiencia, tiempo de servicio, cosas por el estilo. Entonces, porque es muy complejo y es muy difícil que un nivel de maestría, por ejemplo, que toda persona con maestría gane lo mismo independientemente de que una persona lleve 30 años de servicio, haya publicado, haya lanzado variedades. Es una cantidad de cosas que un recién ingresado de 27 años pues no ha hecho mucho. Entonces hay que ver cómo empezamos a armar una corporación que reconozca esos temas y empecemos a armar, ¿cierto?, algo mucho más justo y más retador desde el punto de vista de nuestra gente. Eso no se podía ni siquiera pensar sin cerrar las brechas. Entonces vamos a cerrar brechas, finales de marzo quedan listas y a partir de esa política que les queremos plantear y socializar, que vamos a construir, pues vamos a empezar a considerar y a pensar en nuestra gente de esa forma, ¿cierto? Para que podamos reconocer el esfuerzo y el compromiso de la gente, pues que es la que nos da, ¿cierto?, toda nuestra reputación, conocimiento, know-how, etc. Entonces es como el tema de la gente. Desde el punto de vista de recursos físicos, hay un reto gigantesco. Este año vamos a superar inversiones por un poco más de 1.000 millones de pesos en infraestructura y con seguridad ustedes no lo han notado, porque eso se nos queda, pues son 13 locaciones, 13 sitios donde estamos ubicados, infraestructura vieja, infraestructura digamos muy extensa, muy significativa. Entonces pues 1.000 milloncitos no aguantan para un poquito de mantenimiento y para arreglar unas oficinas y una viga que se va a caer y el techo de un laboratorio y cosas por el estilo, pero el tema no aguanta. Entonces Corpoica tiene que tener, bueno, lo del ICA nos va a ayudar mucho para el año entrante y la idea es que ahorita que les hable de finanzas, en la medida en que mi visión financiera se dé, deberíamos llegar a un punto en donde la generación de recursos de la corporación en muy buena medida se dedique a infraestructura. Entonces la idea es que si logramos balancearnos el año entrante, a partir del 2014 ya no sean 1.000, sino 3, 4, 5 mil millones de pesos que invirtamos en nuestra infraestructura física, de laboratorios, productiva, etcétera, de manera que con ese ritmo de inversión anual, ahí sí, muy rápidamente, pues ponemos a Corpoica en donde debe estar. Donde estamos haciendo un esfuerzo también gigantesco, que espero que siga funcionando bien el día de hoy, como por lo menos no he recibido ninguna señal, es en el tema, ¿me están apurando un poquito? ¿Cuánto llevo? ¿1 hora? Bueno, pero vamos a tomar otros 15 minutos y apretamos al resto. A menos que quieran que termine ya, ¿no? Yo pienso que es mi oportunidad anual de hablar con todos ustedes, entonces voy a abusar del tiempo, sin mucha pena, la verdad. Hablando de tecnología, estamos invirtiéndole muchísimo. El Ministerio nos ha ayudado mucho en esto y estamos en nuestro presupuesto de funcionamiento también haciendo un enorme esfuerzo. Todavía no lo que se necesita, pero aquí hay como varios temas. Para que la tecnología funcione uno necesita una buena plataforma, y es lo que estamos haciendo con el link y con el SharePoint y con todas las aplicaciones de comunicaciones de correo, etcétera. Eso ya está listo, pero eso no funciona si no hay conectividad. Entonces este año renegociamos y ya estamos firmando contratos donde la velocidad, la banda ancha, los canales que nos comunican van a ser muchísimo más potentes y en donde creo que ya nos vamos a despedir del tema satelital de microondas, que es el más lento, y como mínimo pues vamos a tener fibra óptica llegándole a todos los centros.
Entonces esto es un tema, digamos, también importantísimo. Y lo otro es el tema ya de la infraestructura interna. Tenemos un desastre en parte causado por ustedes, ingenieros de sistemas creativos, donde cada uno le mete una platica para ir conectando a un switch, a otro switch, y han armado unas redes absolutamente espantosas desde el punto de vista de cómo conectan sus computadores, etc. Posiblemente lo han hecho por necesidad, pero es un tema que está hecho un desastre absoluto y no ha tenido mantenimiento. Entonces se han quemado los switches, etc. Entonces hay que hacer una inversión muy grande en eso. Y finalmente, pues el tema termina en los equipos. Entonces estamos haciendo y previendo que nuestra gente tenga equipos arrendados, lo que implica equipos que tengan los programas, un nivel de servicio, etcétera, altísimo. Y el deseo es pasar de arrendamiento a leasing. Y leasing implica un permiso del Ministerio de Hacienda que vamos a tramitar, pero si es leasing, lograríamos un menor costo en el tiempo y sobre todo darle la opción a quienes tienen los equipos, a quienes les entregamos los equipos, que a los 2-3 años de uso de ese equipo, ustedes si quisieran lo puedan comprar y ya lo puedan utilizar ya como equipo personal para sus casas, etcétera. Entonces es una cosa que estamos moviendo. El tema de recursos es el tema duro, el tema crítico. El año pasado les solté ahí suavecito la cifra de un déficit corriente cercano a los 20.000 millones de pesos, que ha sido el gran karma y la gran dificultad y que nos ha tenido por momentos pues, en puntos digamos de riesgo operacional altísimo. En esto vamos avanzando bastante. El ministro nos ha ayudado muchísimo. Y esta semana estamos firmando un ajuste a nuestro convenio de funcionamiento que nos fue adicionado por 7.000 millones de pesos. Y este año nos cuesta funcionar a Corpoica entre personal y gastos generales, nos cuesta unos 53.000. Y el gobierno nos va a dar prácticamente los 53.000. Eso significa que nuestra generación de recursos de este año la estamos dedicando no a incrementar el funcionamiento, porque tenemos una deuda muy grande, sino a pagar culebras. Y lo que esperamos es que más o menos en febrero o marzo, pero muchísimo hacia el final de este año, este mes que nos falta, logremos poner a Corpoica, y ese es un tema muy importante para que compartan con la gente, 100% al día con proveedores, con prestaciones de servicio que debíamos, con viáticos del año pasado y todo ese tipo, digamos, de deudas que tenemos con personas naturales o personas jurídicas. Con eso comprometido que queda resuelto, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un pasivo grande y riesgoso de los convenios con Ministerio de Agricultura, ICA, etcétera, viejos, los convenios digamos, de vigencias anteriores al 2010, donde la deuda puede estar entre 8.000 y 9.000 millones de pesos. Pero estábamos en 20.000, hemos pagado los créditos de los bancos, le vamos a pagar a todos nuestros acreedores de naturaleza privada, incluyendo empleados, y nos queda un chicharrón muy grande, muy oneroso de unos 8.000 millones de pesos, más o menos con lo público, que veremos cómo lo organizamos y cómo lo arreglamos. Bueno, ya entonces para terminar, unos mensajes finales. Yo pienso que estamos ya casi listos para crecer. ¿Y eso qué significa? Que ya tenemos un mayor nivel de disciplina, de procesos que están funcionando, de velocidad en la ejecución. Nos falta todavía más compromiso y una serie, digamos, de temitas menores, pero digamos que ya estamos llegando a un nivel de capacidad de operación que nos permite crecer. Yo he sido bastante reacio por ejemplo, a irnos a buscar plata de regalías a lo loco, porque sé que cada contrato que firmo frente a nuestra capacidad actual es un riesgo de debacle y de darnos contra el mundo.
tenemos que ir acomodando, ¿cierto? Todo este esfuerzo que hemos hecho para organizarnos, para mejorar, para que todas las cosas funcionen bien y ya empezar a medirnosle a cosas grandes. El año, digamos, llevamos 2 años consecutivos de crecimiento muy importante operacional y el año entrante va a ser un año muy grande. Y mi gran pregunta va a ser siempre ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a poder comprometer? ¿Qué tenemos? Tenemos un Ministerio de Agricultura jugado con nosotros con una agenda interna, van a ser el primer financiador de la agenda interna, obviamente no el único, pero nos van a poner una plata muy importante del orden de 35.000 millones de pesos. Este año estamos en conjunto con el convenio con CIAT en 28.000, o sea, es un brinco de 28.000 a 35.000. Tenemos el tema en regalías, en algunos temas nos hemos jugado. Estamos planteando un programa de semillas para agricultura familiar importante. Firmamos con el director del SENA, Universidad Nacional Cundinamarca y Bogotá, un corredor tecnológico que va a tener recursos por unos 50.000 millones de pesos. Estamos creciendo en temas con el ICA, etcétera. O sea, hay muchísimas oportunidades para que Corpoica pueda responder a las mismas y bueno, ese es como el reto y esa es mi gran pregunta. Siento que estamos listos, pero depende en muy buena medida de ustedes que lo estemos. Entonces, para terminar, el 2013 lo veo como un año, digamos que el 2012 ha sido un buen año. Obviamente uno siempre quiere más gestión, velocidad de cambio, etcétera, pero el cambio es algo que no siempre va a la velocidad que uno quiere, sino a la velocidad que le imprime la organización, pero estamos empezando a cambiar más ágilmente. Entonces, el año entrante es un año de profundización de ese cambio. Tiene que ser un año de entrega, un año donde no echemos carreta, sino que entreguemos, donde vean nuestra tecnología, nuestro conocimiento, nuestra gestión como motor, donde vean un excelente desempeño de Corpoica, porque nos han dado el beneficio de la duda, entonces pues tenemos que ir entregando y cumpliendo fuertemente. Es el año, como les decía, de la gente, es un año de dedicación para que aprendamos todos y entre todos a dar lo máximo posible. Es un año de profundización de confianza y es un año en donde Corpoica con toda seguridad va a ser Corpoica más. Muchas gracias y qué pena la demora.